Muchas gracias a la Fundación Educación Servanda por este premio, su presidente que me lo acaba de entregar. Yo creo que el vicepresidente, el señor obispo de Getafe, seguirá por aquí con nosotros. También al vicepresidente, al resto del patronato. Muchas gracias a todos los que habéis venido a rodearnos y a darnos un aplauso. A mí me satisface mucho este premio, básicamente porque la Fundación Educación Servanda entiendo que es una organización docente que tiene un ideario católico y además que trata de aplicar ese ideario católico. Y eso para mí pues es muy respetable y muy de admirar. El día que Juan Carlos me habló de este premio, me dijo un número de minutos que yo podría hablar y quiero decirles a ustedes o a vosotros que tengo la pretensión de agotar esos minutos para transmitirles un mensaje. Tampoco me voy a pasar. Cuando se aprobó la Constitución, a mí me tocó pasar al Ministerio de Educación. Había que desarrollar la libertad de enseñanza del artículo 27, con el Estatuto de Centros Escolares, luego se llamó la LOECE. Yo llevaba 4 años dedicado a los consensos de la transición en presidencia y yo consideré que eso era un paseo triunfal, que eso lo conseguía en nada. Y me llevé la gran sorpresa de que el consenso fue absolutamente imposible. Las izquierdas que habían evolucionado mucho desde la República, que ya admitían la existencia de centros privados de enseñanza, pero en cambio querían que todos los centros docentes fueran del mismo tipo, todos iguales, todos con el pluralismo interno educativo. Ellos estaban en la estrategia gramsciana de la neutralización de los valores culturales adversos. Específicamente estaban, y no lo digo a humo de pajas, véanlo ustedes en los diarios de sesiones del Parlamento, estaban radicalmente en contra de la posibilidad de que existieran centros docentes católicos con ideario católico. Esta era su gran preocupación. Saqué adelante aquella ley, el Estatuto de Centros, con una batalla política tremenda, tanto en lo personal como en lo político. La primera moción de censura que existió en esta democracia fue a consecuencia de esta ley. Afortunadamente para ustedes y para mí, la izquierda cometió la torpeza de que, además de hacerme la campaña tremenda contra la ley, presentó un recurso al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional sentenció que, lejos de ser inconstitucional la existencia de centros docentes con carácter propio o con ideario, por el contrario, era una exigencia de la Constitución para poder garantizar el derecho fundamental de los padres a elegir tipo de educación para sus hijos. Llegó después el Partido Socialista al poder y laminó completamente la ley que yo había llevado al Parlamento y aprobado. Eliminó, por ejemplo, el artículo que establecía la base para el cheque escolar, lo eliminó completamente, pero en cambio tuvo que respetar, y reconozco que respetó, aquel pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el carácter propio de los centros. Y hoy eso sigue en nuestra legislación y espero que siga por muchos años. Hay un segundo pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la sentencia del Estatuto de Centros Escolares que me importa hoy destacar ante ustedes. Dice el Tribunal Constitucional que cuando la Constitución española prevé la posibilidad de distintas opciones en una materia, los poderes públicos no pueden optar. Los poderes públicos no pueden elegir una de las posibilidades.
y concretamente no pueden en los centros docentes, mucho menos en los centros docentes públicos, no pueden tratar de que se enseñe según esa opción, porque los centros públicos han de respetar, han de ser neutrales. Naturalmente, los centros privados, cada uno con su diario, tampoco. Quiere ello decir que si, según nuestra Constitución, en materia sexual, los españoles podemos ser hetero o homo o trans o inter o lo que sea, si los españoles podemos defender, según la Constitución, la indiferencia de género o la identidad de género en función del sexo con el cual naces, pues naturalmente no cabe que el Estado opte por ninguna de estas opciones. Y sin embargo, al día de hoy creo que ya son 10 las comunidades autónomas que han aprobado leyes prácticamente por unanimidad, lo cual es altamente sospechoso, según las cuales, tanto en los medios de comunicación como en los centros de enseñanza para nuestros hijos, y no distingue públicos y privados, tenemos que practicar, tenemos que promover la neutralidad, tenemos que promover la difusión, tenemos que promover la igualdad de todos los modelos de sexualidad y de todos los modelos de familia. Quiere ello decir, porque habla también de la difusión, quiere ello decir que hay que educar a los niños en que todos los modelos de sexualidad son iguales y son indiferentes. Naturalmente, las autoridades y los parlamentarios que han aprobado esto creen en la igualdad de los españoles y eso está en la Constitución, pero confunden la igualdad de las personas con la igualdad de la conducta de las personas y eso es sencillamente un disparate. Los españoles pueden alimentarse con exceso de grasas o pueden alimentarse pues con un régimen sano y saludable. Y a los poderes públicos no se les ha ocurrido nunca que en la televisión y en las escuelas hay que decirle a los ciudadanos y a los niños que es indiferente comer con exceso de grasas o que es indiferente comer bien. Ha habido autoridades que cuando unos jóvenes defendieron la identidad de género según el sexo con el que naces, los acusaron como delincuentes por odio, por discriminación y por violencia. Estas autoridades obviamente no son conscientes, no eran conscientes de que aplicando este criterio todos los políticos tenían que estar o teníamos que estar en prisión, porque todos los políticos defienden la bondad de sus doctrinas y en cambio dicen que las contrarias son perniciosas o son peligrosas. Nosotros, ustedes y yo, no necesitamos que nadie nos diga que hay que respetar la igualdad de derechos de los españoles, sea cualquiera su tendencia sexual, y no lo necesitamos, en primer lugar, por nuestra concepción de la vida, en segundo lugar, porque lo manda el artículo 14 de la Constitución. Todos nosotros tenemos que rechazar el odio, la discriminación y la violencia. Es verdad que también tenemos que separar los principios de la antropología cristiana de ciertas adherencias culturales que estos principios han tenido en algunos periodos históricos. Tenemos que darnos cuenta de que las personas que se enfrentan a nosotros en estas materias son tremendamente poderosas y debemos evitar inteligentemente los martirios innecesarios. Pero dicho ello, y estoy acabando, pero dicho ello, no podemos aceptar de ninguna manera que los poderes públicos
con sus muchísimos medios coercitivos, estén queriendo conducirnos a nosotros y, lo que es peor, a nuestros hijos, por la vía de la indiferencia de género, porque eso significa atacar a nuestras familias, significa atacar nuestra dignidad de personas, significa atacar el bien común de la humanidad al final y significa atacar la Constitución española, según ha declarado el Tribunal Constitucional en la sentencia que les he citado. Y como yo conozco que ustedes, educatio servanda, están manteniendo esa bandera, yo quiero concluir diciéndoles que les felicito y diciéndoles muchas gracias y buenas noches.